Buenas tardes a todos. ¿Me confirman? ¿Me escuchan? Sí, Paola, te escuchamos. Muchas gracias, profesor Héctor. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de la infografía. El día de hoy vamos a manejar una metodología en la cual cada grupo va a presentar su infografía, ya sea interactiva o en PDF. Van a tener 5 minutos para la exposición y va a haber 8 minutos de retroalimentación por parte de los profesores. Deben tener en cuenta, muy en cuenta, que a los 5 minutos se va a cortar el tiempo. Yo les voy a escribir por chat cuando les haga falta un minuto para que lo tengan en cuenta. Cuando vaya a presentar se va a verificar que pues estén todos los miembros del grupo y todos prenden por favor sus cámaras en ese momento. Entonces, si no se me queda nada más, profesores. Sí, muy buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Chévere tener esta oportunidad de ver presentar sus infografías, tanto la profe Lina como nosotros, como yo. Tuvimos un proceso inicial en que revisábamos primero esas páginas para poderles hacer la calificación. Esperamos que todo lo que quede ahí eh, sin resolver lo podamos resolver aquí en la infografía. Les vamos a hacer algunos comentarios, tal vez algunas preguntas. Muy importante, muchachos, que este es un ejercicio de realimentación ideal, por ejemplo, para que ustedes puedan tomar decisiones sobre el proyecto que están siguiendo. Tengan muy en cuenta la siguiente entrega que tenemos, que es este informe escrito, este avance. Entonces, aquí vamos a tener algunas aclaraciones. Importante que todos los estudiantes estén todo el tiempo durante la clase. Recuerden que a esta hora tienen asignada esta asignatura y es por un lado y por otro, todos los comentarios que hagamos pues les va a seguir al resto de los equipos y esperamos que no tengamos que repetir los mismos comentarios o correcciones para los grupos que siguen. Entonces es muy importante que estén así, tengamos una asignación de horas que es más para que hagamos más dinámica la actividad, estén pendientes en caso, por ejemplo, que un grupo no exponga, pues ustedes estén listos para seguir con el procedimiento. No sé si algo más, profe Lina. No, solamente ya lo que dijo el profe Héctor es suficiente, es decir, pero sí quiero hacer la aclaración porque ya nos ha pasado que ustedes dicen, todavía no me toca y se salen y vuelven y entran. Entonces, si ustedes se llegan a salir y a entrar al momento en que les toque, no vamos a hacer válida esa participación. La idea es que ustedes estén y también puedan participar del proceso de sus compañeros. Entonces, pues para que lo tengan presente. Eh, el aprendida de las cámaras es mientras se exponen, es decir, para poder verificar que todo el grupo está presente, que todo el equipo trabajó y está siendo partidario de la presentación de la infografía, todos tienen que tener prendidas las cámaras durante los 5 minutos y durante el proceso de preguntas por lo menos. Entonces, también, ¿Cierto? eso te lo recomendamos. De Sí. resto, no más hacia el final de la sesión, cuando ya terminemos, el profe Héctor y yo vamos a abandonar este encuentro. Ustedes permanecerán aquí y después de eso volveremos a entrar y les entregaremos la nota que les corresponde de acuerdo a la retroalimentación que hemos hecho durante todo el transcurso de la evaluación de las infografías. Perfecto, profe. Efectivamente, como decía la profe, todos con la cámara prendida, todos muy atentos. Ojo que si al compañero se le daña o a la compañera se le daña la conexión, cualquiera del equipo debe estar en capacidad de seguir la conversación. No vamos a pausar tiempo, es el tiempo establecido. Y hemos decidido que ustedes deciden quién o quiénes van a hacer la presentación de la infografía, como mejor hayan preparado ustedes. Listos, muchachos, e iniciamos, ¿no? Sí, sí, señor. Siendo más, iniciamos en el grupo 5. El Por grupo favor, número profe. 5, Bernay Beltrán. Paula, si quieres, darles el orden en el que se van a presentar, por favor, para que ellos alisten tengan listo todo. Claro que sí, profe. Para no interrumpir, voy a mandar la información por el chat del orden. Sí, señora. Perfecto. Hola, Recuerden, ¿pantalla? perfecto, si se ve la pantalla. Vale, perfecto. Vale, empiezo ya.
Sí, ¿lista, Paula? Sí, señor, corre el tiempo. Listo. Vale. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 5. Nuestro proyecto parte de la pregunta ¿cómo aprovechar energía residual producida por el movimiento de los buses troncales de Transmilenio en Bogotá? En Colombia, tan solo el 2,5% de la energía proviene de fuentes renovables no convencionales y Colombia ha producido 675.000 toneladas de CO2 en lo que va del año solo en la parte de producción de energía. Se evidencia una mala planificación del desarrollo de las ciudades, especialmente en la parte de gestión ambiental y gestión energética. Y esto viene empeorado por una baja inversión en ciencia y tecnología. La matriz PESTA nos ha permitido identificar distintos factores muy importantes en nuestro proyecto, empezando por la parte política, puesto que con miras a cumplir el Acuerdo de París, el gobierno actual tiene planteado la instalación de 4.500 megavatios de energías renovables para 2030. Hemos identificado distintos rubros destinados al apoyo de proyectos de energías renovables y sostenibles, entre ellos 4.747 millones de pesos desde fondos nacionales y 2.838 millones desde el Ministerio de Ciencias. En Colombia, el 63% de los colombianos entre 27 y 45 años muestra interés por la ciencia y la tecnología. Sin embargo, se observa también desinformación y en ocasiones rechazo. Para la parte tecnológica, Transmilenio mostraba interés hacia la aplicación de tecnologías limpias y por ello el año pasado invirtió en la renovación de su flota, adquiriendo 400 buses eléctricos. Con miras a reducir y mitigar el impacto ambiental, Colombia busca reducir 11,2 millones de toneladas de CO2 en 2030, 9 de las cuales se podrán reducir por el uso de energía solar y eólica. Finalmente, la Ley 1715 de 2014 establece incentivos tributarios para el uso de tecnologías limpias. La Resolución 30 de 2018 establece la regulación de autogeneración de energía a pequeña escala. Y de acuerdo a la Ley 1964 de 2019, se exige la implementación de flotas totalmente eléctricas para 2035 en las ciudades de Colombia. Los actores de nuestro proyecto son Transmilenio, interesado principalmente en reducir las emisiones de CO2 y mejorar su imagen ambiental, la Secretaría de Transporte, que regula la movilidad y aprueba las intervenciones en la malla vial, la Alcaldía Mayor de Bogotá, que tiene participación de propiedad en Transmilenio y planea la organización territorial, la CAR, que está interesada en regular y controlar la reducción de emisión de CO2, y los usuarios de Transmilenio, que se encargarán de aprobar la tecnología que se implemente. Los perfiles que necesitamos para el desarrollo de nuestro proyecto son profesionales expertos en movilidad, en tecnología, en normativa y leyes, en ingeniería civil y en energías renovables. Problemas similares se han tratado anteriormente y es por ello que encontramos distintos antecedentes, entre ellos en Lille, que es un aerogenerador vertical desarrollado por la empresa Devesitech en Estambul, que consiste de una turbina que convierte la energía eólica que generan los carros al pasar en energía eléctrica. Vortex, por su parte, es un dispositivo que aprovecha las oscilaciones de las corrientes de aire para generar energía eléctrica. Está siendo desarrollado actualmente por la empresa Vortex Bladeless en España. En 2017 se planteó un proyecto piloto en Bogotá en donde se estudia la posibilidad de instalar materiales piezoeléctricos en una vía principal de la ciudad. Esto con el fin de aprovechar la diferencia de presión que generan los vehículos al pasar y generar energía eléctrica. Nuestro último referente es el sistema Road Power Generator, desarrollado en 2017 en Estados Unidos, que aprovecha también la diferencia de presión de los vehículos al pasar por medio del movimiento de una laminilla y que está pensado para alimentar de energía eléctrica la red de alumbrado público. Inspirados en estos antecedentes y en nuestro contexto, planteamos por ahora 3 soluciones. Las 2 primeras aprovechan las corrientes de aire generadas por el movimiento de los vehículos y allí tenemos lo que serían aerogeneradores y dispositivos de oscilación. Nuestra tercera solución aprovecha la diferencia de presión de los vehículos al pasar y allí tendríamos recolectores subterráneos o superficiales en las vías. La energía que aquí se recoja va a alimentar a la luminaria de las estaciones de Transmilenio, haciendo de Transmilenio un líder en la transición energética y buscamos darle la confianza a los usuarios para que apoyen este tipo de iniciativa que va encaminada a la reducción del 60% de las emisiones de CO2 y a una mejora continua en la infraestructura. Ambas cosas enmarcadas en los ODS 7 y 11. Finalmente, aquí en este código QR podemos ver la bibliografía.
Y cabe destacar que todas las imágenes fueron obtenidas de FreePNG. Ujú. Eso sería todo. Ok. ¿Cuánto tiempo les sobró, Paula? 5 segundos. Ah, bien. Sí, señor. Bueno, no sé si la profe Lina inicia o inicio yo. Arranca tú. Arranco yo. Bueno, quiero hacerles unos comentarios de ojo con, nuevamente, los quiero felicitar, primero unas cositas positivas. Me gustó que hubieran cumplido el desafío como que en una infografía, en una sola imagen, hubiesen enriquecido la información para intentar entregar todas las partes que ustedes ofrecieron. Dense cuenta y ustedes pueden hacer rápidamente una evaluación de la infografía, ¿sí? Si siguen cada uno de los pasos de ellos, hay algunos puntos que nos es complicado calificar, eh, pues, con los índices más altos. ¿Por qué? Porque pues, no se siguen exactamente los criterios que hay ahí. Eso como los aspectos de forma, más bien. Y de fondo, en todo, siempre que estoy analizando su infografía y desde la pregunta que nos invitan a hacer, cómo aprovechar la energía producida por el movimiento de los buzos troncales de Bogotá, fíjense que la invitación es a decir cómo se está resolviendo, pues fácil, ya tengo unos antecedentes y ya tengo las soluciones. Es una invitación a que ustedes dentro de sus proyectos hagan el análisis a ver si hay que escalar un poquito el problema a algo más fino. Por ejemplo, porque si ya existen estas turbinas, si ya existen estos elementos piezoeléctricos, si ya están estas tesis de estos estudiantes de aquí en la universidad, ¿por qué no se han implementado? Si es lo que queremos hacer en TPI o qué es lo que queremos hacer en TPI o hacia dónde va nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, tengan siempre eso presente para que ustedes mismos puedan diseñar esa estrategia hacia dónde quieren ir. ¿Qué van a ofrecer ustedes de posibles soluciones? ¿Qué pueden ofrecer que ya no esté en el mercado de la academia o en el mercado ya comercial? ¿Sí? Es que el problema es que son muy costosos, muy difíciles de implementar. El problema es que no se conoce esa tecnología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ahí se modifica un poquito sin desentender y sin decir que hay que cambiar el trabajo que se ha hecho previamente, pero hay que refinar un poquito esa búsqueda hacia dónde podemos, cuál es el aporte que podamos dar nosotros aquí en TPI. ¿Listos? Termino con el profe Lina. Bueno, entonces yo retomando con lo que dice el profe Héctor, chicos, también, ¿cuál es el problema? Estamos hablando, por ejemplo, la pregunta, ¿cómo aprovechar la energía residual producida por el movimiento de los buses troncales de Transmilenio en Bogotá? Pero no veo realmente si el problema es que en Colombia no hay suficiente energía para ciertas poblaciones o por qué vamos a aprovechar. Transmilenio tiene muchos problemas, muchas problemáticas bastante complejas. Y entonces, ¿por qué vamos a aprovechar la energía si tenemos otros líos que resolver? O sea, la huella la podemos, si el tema fuera por huella de carbono y por emisiones, lo podríamos resolver de otra manera. Entonces ahí viene el tema de ir realmente a llevar el tema a cuál realmente es el problema. Porque yo me preguntaría o les preguntaría a ustedes, venga, ¿cómo aprovechar la energía residual producida por todo el transporte masivo? Y hablaría, por ejemplo, del metro, hablaría de los tranvías en Medellín, hablaría de los SITBAS o todos los buses BRT del país, o sea, ¿por qué solamente Transmilenio cuando puede haber otros potenciales en otro lado? Y no lo mencionan porque yo pienso que en ese momento la problemática como tal no está clara. Entonces, hay que darle claridad a la problemática para que tengan foco, porque entonces ya ahí se desenfoca el contexto y de pronto no es Transmilenio, como les digo yo. Otra cosa, faltan actores. Hay una cosa y es que ustedes, por ejemplo, en la misma universidad, por ser un centro de desarrollo, debe estar ahí presente y se quedan por fuera como si fuera responsabilidad del ministerio, de la CAR o del gobierno. Obviamente sí lo es, pero ¿cuáles son las prioridades del gobierno? ¿Cuáles son las políticas reales? Y quien no sé si es el Transmilenio, porque políticas hay en el uso de energías alternativas.
pero para este caso, ¿hay alguna política realmente que lo lleve a uno allá? ¿Se ha hecho alguna ley o simplemente vamos a presentárselo al gobierno al final a ver qué dice? O sea, ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. La infografía me parece muy creativa, está muy chévere, muy bien diagramada, pero no toda la información está orientada o es relevante hacia el tema de la construcción del problema, que es a donde yo le veo la debilidad. Y ahorita en la exposición, pues yo pensé que podían aclarar un poquito más, pero definitivamente veo que sí, está similar a como a cuando leí la infografía. No sé si de pronto el profe Héctor quiere decir otra cosa más. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 minutos 50 para comentarios o podemos seguir. No, pasa nada. No, sí, pues muchachos, ojo con esto de la infografía. ¿Qué pasa si nos vamos al diagrama de actores? ¿Quiénes hacen falta? Si estamos mirando, estamos mostrando cuáles son los intereses que tienen, estamos haciendo algún tipo de evaluación sobre los factores del pestal, estamos diciendo si son factores que nos afectan, que son amenazas para nosotros, que son carita feliz para nosotros, sea cual sea el método de evaluación que queremos. Las posibles soluciones también son sacadas del sombrero y ustedes en todas sus presentaciones deben tener mucho cuidado con ese tipo de aproximaciones. ¿Por qué exactamente Transmilenio y exactamente qué tiene que ver Transmilenio con los aerogeneradores? No estoy tan seguro, porque no para todos los carros. ¿Por qué sale efectivamente desde este tema? ¿O es necesario cambiar la problemática inicial y ser más generales como para que no parezca que están asociando dos cosas que pueden distraer a las personas que estamos mirando? Como decía la propia Lina, Transmilenio tiene muchos problemas. ¿Por qué los aerogeneradores o los piezoeléctricos o los osciladores únicamente para Transmilenio? No hay una razón para eso específica acá, ¿sí? Entonces, ojo con esos problemas de coherencia y ojo con la infografía. Está muy chévere, está muy bonita, está bien diseñada, se entiende muy bien la información y sé que ustedes han trabajado mucho más en el proyecto, pero falta demostrar ese trabajo acá. ¿Listo, muchachos? Y la idea es bien chévere, o sea, uno cuando ve lo que ustedes presentan al final hacia los videos dice, oiga, qué cosa tan bacana, pero creo que no hay esa interrelación todavía entre la pregunta. Yo creo que la pregunta esencial no es esa, tal vez es más bien aprovechar la energía en el movimiento del transporte, o sea, ¿por qué en Colombia no se hace un aprovechamiento de esa energía, por ejemplo? Sería una pregunta mucho más acertada que directamente llevarlo hacia Transmilenio, teniendo en cuenta que el problema de Colombia es que todavía no tiene un desarrollo bastante significativo en el uso de energías alternativas. Y esta podría ser un factor bien interesante, eso es una cosa bien chévere, pero creo que tienen que contextualizarla mejor, centrarla mejor y llevarla al problema bien organizado. Listo. Listo, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Grupo número 6. Profesores, quisiéramos hacer una aclaración antes, muy rápida. Un compañero de nosotros está ausente por el hecho de que está en un compromiso laboral y él ya mostró la excusa, entonces para que lo tengan presente. ¿Vale? Dice, perfecto. Si ya envió el correo, no hay problema. Bien, entonces, por favor. Sí, ya envié correo y carta. Listo, perfecto. Gracias, Lina. Grupo 6, listo. Listo. Buenos días, ¿se me escucha y se me ve? Perfecto. Ok, listo. Bueno, pues buenos días a todos. Perdón. Señor, No lo vea a usted ni a su equipo. no se me ve la cámara, ¿no? No, ni a sus otros compañeros. ¿Cuántos son? Somos 5. ¿Será que Buenas tardes. ¿Sí se ve mi cámara? no? ¿Seré yo el que tiene el problema? No, a Pues, ninguno se le ve la cámara. Ya veo 2, 3. Listo. Iniciamos entonces. Listo, vale. Bueno, pues buenos días a todos. Nosotros somos el grupo 6, Reenergizando.
Nuestro proyecto está enfocado hacia el objetivo número 7 de los ODS, que es el de energía asequible y no contaminante. Y básicamente la idea que abarca nuestro proyecto es el de brindar energía eléctrica a las zonas no interconectadas en el país mediante energías renovables como son la energía solar y la energía térmica. Entonces la problemática que nosotros tratamos de abordar básicamente es la de que hay zonas en el país, como ya mencionamos, que no cuentan con una fuente de energía que sea estable, que sea no contaminante. Entonces la idea es identificar qué aspectos podríamos nosotros usar para poder brindar esa energía. Nosotros tenemos que hay un 66% de zonas dentro del país que no están interconectadas. Y de estas 66%, pues tenemos que hay un total de 338.000 hogares en total, pues que no cuentan con energía eléctrica. Esto se debe más que nada, pues a que nosotros tenemos, bueno, se tiene muy poca posibilidad de realizar estudios debido a que estas zonas pues están aisladas y tienen tienen aspectos geográficos muy variados. Y además de eso, pues estas están separadas de lo que son los centros urbanos, es decir, municipios y ciudades. Y por lo tanto, pues es difícil llevar herramientas para que se puedan realizar los estudios. Adicionalmente a eso, pues tenemos que en estas comunidades afectadas, pues se tiene una diversidad cultural, cada uno tiene pues sus hábitos y pues muy pocos de ellos tienen acceso a lo que son las tecnologías o tienen muy poco conocimiento de ellas y pues no tienen acceso a la electricidad. ¿Esto qué nos provoca? Pues básicamente que ellos buscan una alternativa para poder conseguir la energía eléctrica, digamos en este caso pues usando fuentes de energía no convencionales como lo son por ejemplo el usar un motor a base de diésel para generar la energía y pues esto a la larga pues causa que hayan problemas ambientales y pues de salud. Y pues por último otra causa que puede haber, o sea digo otro efecto que se puede provocar de ello es que al no tener acceso a la energía, pues no pueden tener acceso a varias herramientas que les pueden facilitar en las actividades cotidianas. Vale, además de eso, pues nosotros encontramos algunos proyectos en los cuales se utilizó una misma idea, se intentó mitigar la idea a partir de brindar energía eléctrica. Y a partir de ello, pues nosotros encontramos lo que son actores, o sea, los que son los interesados en el proyecto. Generalmente pues son entidades gubernamentales. Nosotros pues en este caso tenemos que son la IPSE, FANSI, el Ministerio de Minas, PNUD y FAER. Y como clientes o actores pues nosotros tenemos que son las personas, la población que no tiene esa energía eléctrica en las zonas no interconectadas. Pero pues también tenemos que algunos interesados dentro del proyecto pues podrían ser empresas privadas o públicas pues que estén interesadas en brindar la energía eléctrica a partir de energías no renovables. Bueno, respecto a los antecedentes de donde encontramos los posibles actores, pues nosotros tenemos estos tres, dos de ellos pues son Luces para Aprender y otro que es Fronteras para la Prosperidad. Estos proyectos se encargaron de enviar energía eléctrica a instituciones educativas, más que nada a colegios, y pues la energía limpia que se encargaba de realizar proyectos de energía renovable en el país. Entonces, a partir de estos antecedentes y el contexto pestal, que pues básicamente nosotros identificamos algunas características ambientales como lo son la parte de radiación solar o las partes geográficas térmicas, a partir de ello pues nosotros desarrollamos o bueno, planteamos lo que son las siguientes soluciones. La primera de ellas es desarrollar una microgrid que se encargue de acoplar los módulos que nos van a permitir capturar la energía solar y térmica y a partir de ello pues producir energía eléctrica. Adicionalmente a eso pues tenemos la idea de poder, por decirlo así, mejorar dichos módulos como lo son paneles solares y módulos Peltier para que se dé una eficiencia mayor, dado que hay zonas en el país donde pues se tienen diferentes características climatológicas y pues ambientales. Entonces la idea es que estos módulos puedan servir en cualquiera de esas comunidades, en cualquiera de esas zonas. Y como segunda solución, pues nosotros planteamos el desarrollo de una aplicación que nos permita darnos información sobre esas zonas
sobre las cuales otras entidades podrían aplicar también Tiempo se proyectos de acabó. energía renovable. Listo, Y muchachos. pues eso Muchas sería todo. Vale, Vale. eso sería como todo. Entonces, empieza primero la profe Lina. En fin, a todos se les dañó la cámara, pues solo dos. Sí, yo no vi a ninguno, la verdad, yo no vi a ninguno mostrando la cámara. Todos están como cerrados, pues yo pienso que es importante que ustedes le den la importancia a su proyecto como que realmente vale la pena. Si yo fuera un inversionista, por lo menos quisiera verles. ¿no? Profe, qué pena es que yo sí tengo prendida la cámara. O sea, no No, sé. Perdón, yo también tengo encendida la cámara. Sí, ahí la tiene prendida. Profe, ahí yo la estoy viendo también las cámaras. bueno, pues Sí, profesor. yo no los veo. Bueno, No, no te veo a ti, profe. pues porque yo sí la tengo apagada. Ah, bueno. Bueno, Bueno, entonces, con respecto a su proyecto, la pregunta mía es ¿por qué hay zonas no interconectadas? O sea, vamos semestre tras semestre queriendo hacer algo con las zonas no interconectadas, pero llevo como 8 años viendo este tema y no veo que se configure alguna de los proyectos que ustedes mismos han propuesto y que en muchos lados se han propuesto para conectar las zonas no interconectadas. Entonces, miren, por ejemplo, que el tema de su pregunta, ¿por qué reutilizar energía térmica y solar como fuentes de energía limpia para garantizar el acceso al servicio en las zonas más remotas del país? Esa pregunta suena como si realmente no valiese la pena. O sea, la construcción de la pregunta considero que no debería ser de esa manera, sino deberían haberla enfocado de otra porque ahí suena como de pronto no vale la pena. Y cuando uno lee la infografía, uno dice, bueno, pero no entiendo el por qué no tenemos tenemos zonas no interconectadas en el país y esas soluciones realmente sí serían valederas dentro de un contexto porque cada zona es distinta. Cuando uno lee la infografía, porque ahorita no lo mencionaron ustedes, por ejemplo, hablaban de ayudar a las comunidades indígenas y a la población campesina como población beneficiada. Pero, ¿cuál es el contexto de cada uno? Porque el contexto de la población campesina es distinto al de la población indígena, por ejemplo. Y son cosas que no tienen en cuenta entre los factores PESTAL. Creo que el PESTAL todavía le falta más análisis. El tema de los ODS también, o sea, y eso es para todos los grupos, colocan la imagen del ODS, pero realmente no hacen un análisis de sostenibilidad, o sea, realmente, ¿será que la solución de la que nosotros vamos a empezar a desarrollar sí va a tener un enfoque sostenible? Porque es que por el hecho de darle energía, así sea del sol, a una comunidad no necesariamente quiere decir que sea sostenible. ¿Por qué? Porque es que el análisis de impacto depende también muchísimo de lo que ustedes lleven, cómo impacten, cómo entren a las zonas, lo que se genera, lo que no. Entonces, les falta todavía también ese análisis de sostenibilidad y yo creo que hay que analizar un poco más el por qué se da lo que se da. Porque si el asunto fuese tan bueno, ya todas las zonas estarían interconectadas. Es que en serio llevo mucho tiempo escuchando que propuestas para interconectar, pero no veo por qué no sucede nada. Entonces creo que deberían, mi recomendación es que ustedes vayan mucho más a entender qué es lo que pasa para estar seguros de que esas posibles soluciones sí van hacia el punto donde ustedes las quieren llevar y hacia las comunidades a las que quieren atender. Porque es que el contexto, por ejemplo, en La Guajira puede ser distinto al Amazonas y puede ser distinto a Nariño. ¿Y qué es lo que los hace distintos? O sea, ¿será que sí se puede generalizar? Entonces creo que ustedes necesitan hacer un poco más de análisis y enfocarlo un poco más. Creo que tienen que tener un poco más de profundidad. Con respecto a la infografía es una infografía muy bonita. Ya cuando uno la ve en el trasfondo, pues cuando uno ya la mira toda, pues obviamente tiene muchísima información, pero creo que se quedan cortos, aunque tiene bastante información, en analizar un poco más cuál es ese problema al que ustedes pretenden darle solución. Entonces, no sé de pronto la aplicación si realmente sirve para lo que ustedes quieren o no, porque si no se quedan buenas intenciones.
Profe Héctor, le cedo la palabra. Gracias, profelina. Efectivamente, quiero traer aquí de manera anecdótica el hecho que ahorita estoy dictándole a los chicos de introducción a electrónica. Y una de las primeras aclaraciones que hacemos, ¿cuál es la diferencia entre las tareas de la ciencia y la tarea de la ingeniería? Cómo la ciencia es una herramienta de la ingeniería y la ingeniería avanza o innova a través del uso de esta herramienta. Tengan cuidado con estos trabajos, estos proyectos en los que ustedes se están comprometiendo en hacer cosas que en realidad son tareas de la ciencia. ¿Por qué digo esto? Teniendo ya empresas de 15 o 20 años aquí en Colombia, teniendo esta problemática y esta necesidad, esta oportunidad tan fuerte, ¿por qué no se ha logrado solucionar? Sí, pregunta número 1. Teniendo empresas que ya venden paneles solares, que venden cosas piezoeléctricas, ¿cómo es la solución que están planteando? Una malla, un dispositivo termoeléctrico. Teniendo todo esto en el mercado, ¿cuál es la razón por la cual ya todas estas zonas interconectadas no están usando uno de ellos? ¿Sí? Será únicamente el sesgo del costo. Entonces nosotros al final del TPI podemos ofrecer una solución que sea más económica, o lo que estamos ofreciendo son sueños que requieren en realidad avances desde la ciencia para que puedan ser implementados en un mundo real. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué van a decir ustedes al final del TPI? Este es nuestro prototipo, esto fue lo que entregamos, esta es la solución que efectivamente es coherente con nuestro problema. Una fácil evaluación de cómo están haciendo el planteamiento, puede que el tema que ustedes estén siguiendo sea pertinente, encuentran una oportunidad, encuentran algo muy interesante por ahí, pero fíjense la pregunta de investigación: ¿por qué utilizar energía térmica y solar como fuentes de energía limpia para garantizar el acceso al servicio de zonas más remotas del país? La respuesta sería porque sí o porque no. Punto. ¿Hay precedentes que lo votan? Sí. Y entonces, ojo, ¿cuál es la pregunta que nos estamos respondiendo? ¿A qué es lo que queremos llegar? ¿Por qué no se ha utilizado? Por aspectos económicos, por quién hace la inversión de estas plantas, de estos paneles solares que aún son muy costosos, de estas regulaciones, de estos sistemas de almacenamiento. ¿Eso ustedes lo están solucionando o van a hacer un aporte más a todas estas soluciones académicas que no se pueden implementar? Lo mismo pasa con el tema de la aplicación. Seguramente puedo encontrar dónde están, cuáles son las zonas que no están interconectadas, como ese mapita que ustedes me están mostrando ahí de Colombia. Entonces, ¿cuál sería la gracia de la aplicación? Y si es una aplicación realmente está resolviendo a la gran pregunta que ustedes están haciendo arriba. Entonces, ojo con eso, hay que hilar un poquito más el tema esto sobre la pertinencia del proyecto. No hagan algo más de lo que está en el mercado, y esa gran pregunta que dice la profe Lina de por qué, si esto está pasando en todo lado, por qué si llevamos años con el mismo problema, por qué Colombia, si tiene ese problema precisamente de las zonas no interconectadas, no lo ha solucionado fácilmente. ¿Cuál es el aporte que podemos dar nosotros como ingenieros? ¿Listo? Tiempo, profe. Gracias. Gracias, Valentina. Seguimos con el grupo 7. Por favor, proyecta su infografía. El grupo 7 de la vida. Hola, Julie, ¿cómo estás? Manuel, Nicolás, ¿cómo están? Listo. Eder, también lo veo por ahí. Yo veo a Manuela, Nicolás y a Julie perfectamente. Manuela, yo no veo a Manuela. Si quieren un momento, porque creo que mi tiene como unos problemas con el video y se está trabando muchísimo, y por eso uno prende la cámara y como que no aparece. Pero sí, efectivamente creo que es un problema con el Meet. Sí. Cuando quieras. Dime. Sí, se supone que ya empezó. ¿Ya? Listo, vale. Entonces, nuestra pregunta principal es cómo reducir la cantidad de tiempo empleado por los estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en sus desplazamientos entre el campus y su lugar de residencia. Vale, nosotros al solucionar esta problemática nos estamos enfocando a dos objetivos de desarrollo sostenible. El número 4, el de la educación de calidad, en el cual se aumentará la cantidad de tiempo que tienen los miembros de la comunidad educativa para las labores académicas, pues si se reduce la cantidad de tiempo que ellos necesitan para transportarse. También estamos empleando el número 11, que es el de comunidades y pues sostenibles. En este se basa en que se reduce la congestión vial
y la ocupación vehicular, lo cual mejora la calidad del aire y del servicio de transporte en la ciudad, pues al haber menos personas en una misma cantidad de tiempo en las calles, eso hace que se reduzca y que se emplee de mejor manera el transporte que ya se tiene. Luego podemos ver una distribución de los viajes de los viajes por motivo de viaje, por decirlo así. Entonces podemos ver que la mayoría de personas se transportan en Bogotá para trabajar o estudiar. Por eso nos pareció muy importante enfocar nuestro proyecto hacia estos actores, que en este caso pues lo estamos enfocando en la universidad como trabajadores y estudiantes. También podemos ver la distribución de viajes por medio de transporte, en donde podemos ver que la mayoría de personas se transportan caminando o a través de transporte público de CITP o Transmilenio, como pueden ver ahí. Entonces, también, como pueden ver en la siguiente imagen, se puede ver cuánta cantidad de tiempo más o menos emplean las personas dentro de los transportes para llegar a sus lugares de destino, sin tomar en cuenta, digamos, el tiempo de espera en el bus, de espera para coger el bus y también el tiempo de espera para, digamos, para caminar hacia el destino final. Entonces, vale, ¿por qué nos enfocamos en este problema? Pues bueno, nos enfocamos en este problema porque el 85.7% de los estudiantes hacen parte de los estratos 1, 2 y 3, pues según las encuestas que se han hecho en la universidad, y estos son los estratos que más hacen uso de los medios de Transmilenio, el CITP, y pues caminando, los cuales presentan el mayor tiempo de trayecto según pues las referencias que ya les hemos dicho, que son entre 78 y 83 minutos. Entonces, vale, nuestra problemática tiene varios problemas alrededor, como por ejemplo que cuando se genera se tiene menos tiempo para otras actividades, se genera una disminución en la productividad, además de que se genera un mayor gasto en infraestructura del transporte público, se genera mucha más emisión de gases y congestión vehicular, así como también se tiene una tendencia de las personas que lo sufren a tener estrés y ansiedad. También describimos la PESTAL con algunas características. Entre estas, para el político, podemos destacar que existen diferentes lineamientos manuales evaluados por la Secretaría de Movilidad y el Plan de Desarrollo Distrital. Son como las políticas que como que son más importantes para la movilidad en Bogotá. Posteriormente, para el económico, podemos ver que existe cierto presupuesto anual para el desarrollo de proyectos de la Secretaría de Movilidad, es decir, para proyectos realizados para la movilidad en la ciudad. Posteriormente podemos ver en el social cambios de la modalidad de transporte y rutinas diarias de viaje y la redistribución demográfica de los actores viales. Esto tiene que ver en lo social porque es como las personas, digamos, que van a actuar y si van a tomar o no en cuenta, digamos, las posibles soluciones o las posibles, digamos, causas de nuestra problemática. La siguiente es el tecnológico, del cual es un sistema inteligente de transporte. Son dos proyectos que fueron planteados por el Ministerio de Transporte y que se basan en hacer que el transporte sea más limpio y eficiente. En ambiental también son planes de ascenso tecnológico y de programas autorregulares para mejorar la calidad del aire en la ciudad, empleando más que todo elementos diferentes a los combustibles para poder transportarse, es decir, con energía limpia. Y por último, en la legal, se puede decir que en el Código Nacional de Tránsito pues existe un plan distrital para el desarrollo y para hacer a Bogotá una región un modelo de movilidad con multimodal, incluyente y sostenible. Bueno, luego podemos ver en los... Dentro de los públicos que tenemos, los actores identificados, la Universidad Nacional, estudiantes, profesores y la Secretaría de Movilidad. Dentro de los antecedentes que investigamos, encontramos que algunas universidades en Europa tienen un programa de gestión de la movilidad en sus respectivos campus. Entonces, tomamos estos planes y encontramos algunas fallas que tenías. Por ejemplo, la Universidad de Valladolid no encontraban que las personas se apropiaran de estas estrategias sostenibles. Entonces, en esas prácticas que encontramos allá, planteamos estas tres posibles soluciones: regular e incentivar el uso de vehículos compartidos entre los miembros de la comunidad, ofrecer viviendas de subsidio cerca al campus para los estudiantes, debido a que pues, la zona en la que está ubicada la universidad son estratos muy altos y el precio del coste de la vivienda es alto en la zona, lo que hace y un sistema de gestión para la movilidad de la universidad. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muchachos, entonces, mis comentarios pues, respecto a la presentación, creo que es algo similar a lo que estaba comentando con sus compañeros de las presentaciones pasadas.
ojo con esa coherencia, con la gran pregunta que ustedes están realizando, con toda la investigación y con todo lo que ustedes están presentando en la infografía. Dice más o menos y groseramente, el problema que tenemos es que el tiempo es demasiado alto. Sí, si me dejas ver sobre todo otra vez la pregunta. Queremos reducir ese tiempo, ¿sí? Específicamente en dónde, en los habitantes, llamémoslos así, de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué pasa? Empezamos a hablar las cifras y las cifras indistintamente hablan únicamente de Bogotá. Los tiempos de Bogotá, bueno, son interesantes que miramos porque cualquiera de estos habitantes de la Nacional podemos decir que están en ese contexto. Sin embargo, cuando empezamos a analizar el PESTAL, algunas cosas de las PESTAL son antecedentes. Algunas de las cosas del PESTAL son políticas generales, nacionales, y fíjense que el objetivo del PESTAL es dar una fotografía de cómo está el contexto en el que ustedes están desarrollando la problemática. Y hay una razón por la cual ustedes escogieron la Universidad Nacional de Colombia. Hubiese sido muy interesante que en el PESTAL ustedes me hubieran hablado de cuáles son las políticas, por ejemplo, de la universidad respecto a la movilidad, cuáles son los factores económicos que tienen los estudiantes, habitantes de la universidad, en el que podemos manejar cuáles son sus características socialmente y culturalmente, cuáles son esas mañas que tenemos los que habitamos en la Universidad Nacional. Tiene un poquito más de sentido y creo que uno de los puntos más graves que veo es este PESTAL, esta asociación con actores y la asociación con soluciones. De la misma manera, los actores, si ustedes ya por alguna razón que nuevamente digo sacan del sombrero, escogimos a la población de la Universidad Nacional, pues ya el diagrama de actores tiene otra pinta completamente distinta. Ya empiezan a hablar de los estudiantes, de bienestar, de cuál es el papel de gerencia nacional y financiera, de dónde está la decana los decanos de cada uno de los departamentos, dónde está bienestar de facultades y bienestar nacional, dónde están los padres, dónde están los trabajadores, en fin. Esos diagramas de actores pues se enriquecen mucho más y no hacen como simplemente Universidad Nacional, estudiantes, profesores y trabajadores y Secretaría Distrital. Y más sentido aún tiene cuando empezamos a analizar uno de los antecedentes que no me permiten dar mucha información al respecto, simplemente están nombrados bajo hubiese sido más interesante que pusieran como un enlace donde yo pudiera ampliar información, ni siquiera, no sé si la puedo seguir bien en referencias. Pero fíjense las soluciones y hagan la evaluación. Queremos disminuir el tiempo, ¿sí?, que están utilizando los estudiantes, habitantes de la Nacional para llegar a la universidad. Primera solución, regular o incentivar el uso de vehículos entre miembros de la comunidad universitaria. Eso reduciría el tiempo per se. Segunda solución, ofrecer viviendas con subsidios cerca al campus. Eso reduciría, el tiempo de desplazamiento o lo desconocería o lo dejaría para otro lado. Un sistema de gestión universitaria de mejoras infraestructuras con cicloparqueaderos. Si ponemos más parqueaderos aquí en la universidad, reduce el tiempo de los empleados y estudiantes. Ojo, hagan siempre la evaluación de qué es lo que están ustedes ofreciendo, a lo que ustedes están comprometiendo, qué es en lo que vamos a trabajar, cuál realmente es el problema que queremos trabajar y hacia dónde estamos yendo. Y empiezan a hacer correcciones sobre, bueno, en el PESTAL que estamos hablando en el aspecto tecnológico, estamos poniendo dos antecedentes. Eso que tiene que ver con el contexto, con lo que estoy mirando, si en la universidad todos tenemos internet, si hay buenas capacidades para bla, bla, bla. ¿Listo, muchachos? Paula sí me está ayudando con el tiempo. ¿Listo, profe? Sí, señor. Acabo bueno. justamente pasar los 4 minutos. Bueno. No sé si la profe Lina tiene algún comentario. Profesor, silencio. Sí. Yo creo que no hay mucho más que decir. O sea, a mí me surge lo mismo. Están presentando tienen una información de la ciudad que me parece bastante valiosa, en el tema de que da una información de lo que sucede al interior de la ciudad, como Bogotá, pero no realmente lo que sucede al interior de la ciudad universitaria. Dicen, los estudiantes se mueven la gran mayoría en transporte masivo. ¿Y cómo va a solucionar el problema del transporte masivo de la universidad? Es como un poco complejo, ¿no? Entonces, hay un montón de problemáticas externas en la universidad que pueden afectar lo que ustedes quieren trabajar. Lo mismo, meter 3 personas o 4 personas en un vehículo cuando el tema de movilidad es un tema de falta de vías,
de falta de cultura, de muchos carros, ¿cómo va a arreglar eso la universidad? O sea, ahí creo que serían 3 en los mismos 40 minutos desesperados, si es que vienen del mismo lugar, ¿no? Entonces, hay que pensar un poquito más en realmente cuáles son las problemáticas para poder realmente resolverlo de esa manera. Ahora, cuando nos hablan de otras universidades, entonces están hablando de lo que sucede al interior del campus, o eso fue lo que yo entendí. No lo que pasa fuera del campus. Ahora la pregunta es si dentro del campus entonces la movilidad es compleja, de pronto no. Entonces, pues hay que mirar un poco también ese tema cuando miramos los antecedentes. Yo quisiera saber si ustedes le preguntaron a algún experto y qué opinan los expertos con respecto a este tema, porque en la infografía no se ve el tema de los expertos tampoco. Entonces, muy seguramente, hay como dijo el profe Héctor, la pregunta tampoco es esa. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, hay que hacer un análisis mucho más profundo de la problemática. Y ahora les voy a preguntar, y no quiero ser ácida, pero, ¿y si seguimos con el tema de la pandemia, y si seguimos operando de forma virtual, cuánto nos vamos a demorar en llegar a la universidad? Entonces, el tema ya no sería el transporte masivo, ni las bicicletas, ni las vías, sino realmente la velocidad de conexión y otro tipo de herramientas que hagan que nosotros podamos llegar puntualmente, porque no creo que tengamos trancones moviéndonos dentro de nuestra propia casa. Así suene ácido, ¿sí? Pero creo que hay que tener en cuenta que el contexto puede seguirnos cambiando, y si nos cambia, entonces es muy posible que ya no siempre tengamos que ir a la universidad. Espero que no, profe, yo quiero ir. Gracias, chicos. Ojo, todos, ojo con ese hilaje. A veces cometemos el error de coger una problemática grandísima y decir, yo voy a solucionar esa problemática, y miro 10.000 frentes a la vez, pero el ejercicio tal vez es ir desde una escala pequeña, mirar, estar muy bien atentos del problema, a ver cuál es la oportunidad donde un grupo de ingenieros pueda hacer un aporte, y seguramente al dar ese aporte muchas otras de las cosas se pueden impactar o se pueden modificar, pero exactamente dónde está la oportunidad en que podemos trabajar en esta problemática, y eso solo se hace empapándose muchísimo del tema. ¿Listo, muchachos? Una cosita chiquitita con respecto a la presentación de la infografía: cuando ustedes presenten, hablen hilado, ¿no? Aquí tenemos y aquí mostramos, ¿no? Ahí está. Conecten el discurso. Claro, ya. Espérame, que se... Ya, listo. Listo, muchas gracias. Ya el tiempo se acabó, entonces podemos, por favor, continuar con el grupo 7. Grupo 7, sí, ahí ya, perfecto. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 8. El grupo 8, sí. Ah, ok, bien. Listo. Bueno, mi nombre es Esteban Fonseca, nosotros somos el grupo 8 y nuestro problema consiste en cómo aprovechar desde la ingeniería de materiales los residuos plásticos acumulados en rellenos sanitarios y en el ecosistema bogotano, que debido a su incipiente separación afectan fuentes hídricas y la calidad de vida de los bogotanos. Okay. En el Ministerio de Ambiente encontramos algunas cifras como que cerca de 630 toneladas equivalen al 9.8% de los residuos plásticos que se generan a diario. También en 2019 solamente el 20% de estos residuos plásticos fueron aprovechados. Y además 321 rellenos sanitarios terminarán su vida útil durante estos próximos 4 años. Lo anterior nos llevó a pensar que el desaprovechamiento y la acumulación de residuos plásticos que debido a su incipiente separación afectan las fuentes hídricas y la calidad de vida de los bogotanos. Encontramos algunos antecedentes. Primero, el presidente de Acoplásticos, Daniel Mitchell, asegura que la industria plástica crecerá de forma sostenible basada en la economía circular. También Precious Plastic es un proyecto que impulsa a pequeños negocios de reciclaje mediante maquinaria con modelos CAD de uso libre. Plástico Infinito son egresados de la UN que llevaron trituradoras a corregimientos de Palmira y Buenaventura para aprovechar 120 toneladas de residuos anuales.
Eh, Mediante el uso de una matriz pestal, identificamos en algunos contextos como el político que hay programas como el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Plan de Ordenamiento Territorial que proponen disminuir la cantidad de residuos entrantes a los rellenos sanitarios. Además que el Plan de Desarrollo Distrital expone cambiar los hábitos para reverdecer la ciudad, además de promover el Plan de Acción Climática para el 2050. Por otra parte, en el contexto económico podemos encontrar que la venta anual de 20 billones de pesos en plástico corresponde al 10% del PIB de la industria manufacturera. Anualmente en Colombia se dejan de recibir 2 billones de pesos por no reciclar. Y dentro de 4 a 5 años más o menos, se podría duplicar la economía circular que generaría alrededor de 200.000 empleos. En el contexto social, vemos que algunas protestas alrededor del relleno sanitario de Doña Juana evidencian el problema generado en torno al tratamiento de las basuras en la ciudad y la cultura frente a este. El consumo de plástico per cápita es de 24 kilos anuales y el 78% de los hogares no recicla. Algunas soluciones tecnológicas nos muestran Amoretec, que devuelve el plástico molecularmente a su estado virgen, o Diceclar, que a base de residuos plásticos y cascarilla de fibra de café, crean piezas arquitectónicas de calidad. Encontramos también en el componente ambiental que la presencia de residuos plásticos en el relleno sanitario de Doña Juana disminuye su vida útil y propicia su ampliación en un futuro cercano. Los aditivos en los plásticos además impactan la salud de los seres humanos negativamente, incluyendo que la presencia de residuos plásticos en alcantarillas genera problemas de movilidad en tiempos de lluvia. En el marco legal actúan los decretos como el 838 y el 2181, que quieren la disminución de los impactos negativos causados por la industria del tratamiento del plástico para el año 2030. Y la resolución 1407, junto a las leyes 697 y 388, proponen a partir del uso racional de la energía y el ordenamiento del territorio, establecer la obligación de implementar y mantener actualizado el plan de gestión ambiental. Teniendo en cuenta este contexto, nos damos cuenta que los ODS a los que se ve orientado nuestro proyecto son el número 9, en donde vemos que el 9.4 habla de mejorar todas las industrias e infraestructuras para la movilidad. El 11.6, minimizar el impacto ambiental para las ciudades. El 12.5, reducir sustancialmente la generación de residuos. El 14.1, reducir la contaminación marina. Y el 15.1, conservar y restaurar los ecosistemas terrestres y de agua dulce. Encontramos también alguna gama de actores como lo son APROPET, que es la Asociación Colombiana dedicada a reciclaje de PET, que crean una resina de grado alimenticio incluso. Encontramos también nuestro proyecto, el cual hace parte de ingenieros interesados en el compromiso de la academia, desde la ingeniería para el cumplimiento de los ODS. Tetra Pak, con 6 plantas de tratamiento en Colombia que transforman toneladas de plástico y crean productos atractivos para la industria. Y también Conceptos Plásticos, que usa residuos plásticos para crear estructuras tipo Lego y combatir la pobreza. Por consiguiente, nuestro equipo plantea algunas soluciones que se mueven en este eje central de la economía circular. Primero, materiales de construcción a partir de residuos plásticos, donde los residuos plásticos reducen los materiales de construcción y a la vez conservan propiedades mecánicas de resistencia. También tenemos para reciclaje y algunas regulaciones de la ley para el tratamiento de los plásticos de un solo uso. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno. Ojo, muchachos, tan pronto se les acaba el tiempo, no se acaba el tiempo. ¿Listo? Es el ejercicio. Para todos. Vale, qué pena. Ay, se me olvidó, inicio yo o inicia la profe Lina. Creo que inicio yo. Me parece que inicio yo, no estoy segura. Ay, no me acuerdo, profe. No, creo que inicias tú porque yo inicié la vez pasada. Listo. Entonces, muchachos, muy interesante, pero vuelvo y planteo la misma pregunta que es tal vez en todos los proyectos. Quiero resaltar que me pareció muy interesante el recurso que ustedes tuvieran siempre la pregunta ahí, en todas las presentaciones. Uno siempre va haciendo esas asociaciones del contexto, a ver qué es lo que pretende con este contexto. Algunas estuvieron bien interesantes. Dice, la pregunta, ¿cómo podemos aprovechar desde la ingeniería materiales los residuos plásticos? ¿Sí? La respuesta, ahí están sus posibles soluciones.
¿Qué ofrecemos nosotros como TPI? De hecho, sus soluciones tienen más pinta de antecedentes que de soluciones. ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Cómo estamos? Y quiero que me contesten rápidamente esto. Voy a aprovechar mi tiempo para que me respondan a esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer en TPI? La idea sería ampliar mucho más la gama de posibilidades que ya existen, primero, y segundo, proponer un producto por parte de la universidad, que me parece que es algo que falta. Bueno, pilas con la diferencia. Acuérdense que aquí en TPI tenemos las modalidades de innovación, emprendimiento, investigación y consultoría, ¿sí? No tenemos la modalidad de negocio. ¿Qué es un negocio? Un negocio es simplemente entrar a un mercado bajo un requerimiento económico, y con esos negocios ustedes tienen que ser muy complicados. Nuevamente, ¿cómo voy a hacer yo para entrar a un negocio completamente nuevo? Si no estoy innovando, no estoy emprendiendo, no estoy haciendo algo completamente distinto, no estoy aprovechando una oportunidad que encontré, no estoy aprovechando algo que únicamente nosotros los ingenieros podemos hacer, sino hay dentro ahí de las posibles soluciones alguien más que ya está haciendo eso y que debe tener unos 5, 10, 15 años de experiencia y que me mataría automáticamente entrando a un mercado así. Pilas con ese tipo de cosas. No tuvieron ustedes tampoco opiniones de expertos, ¿cierto? Todavía no han podido hablar con nadie experto. Es muy interesante. Pensé que en los antecedentes, como ustedes hablaban de plástico infinito y cosas que eran como, me parece a mí, locales, tendrían la oportunidad de hablar con todos ellos. Y creo que es una excelente forma de seguir hacia donde ustedes quieren ir. Bueno, creo en estas soluciones, ya están implementadas, ya están funcionando, pero ¿por qué no están en todo lado? ¿Por qué no se han expandido? ¿Por qué hace falta? Pues toquemos esas puertas y preguntémosles precisamente qué problemas tienen ustedes. Porque efectivamente no se está aprovechando, no todos estamos construyendo con bloques de ladrillo, no tenemos todas estas oportunidades. ¿Qué podemos dar de aporte? ¿Qué problemáticas tienen? ¿Listo? Entonces, muy interesante la problemática, pero veo complicado lo del definir el problema. ¿Listo, muchachos? Y ya, ese fue tal vez mi aporte. Bueno, muy bien. Entonces, con respecto a este tema de los residuos, el tema es bastante álgido. ¿Por qué? Porque es que igual nosotros no tenemos espacio en el relleno para seguir acumulando ni residuos plásticos ni de ninguno. Ni en el relleno de aquí, ni en el de Medellín, ni en el de Barranquilla. O sea, aquí el tema es que no podemos seguir enterrando la basura y que la basura debe ser aprovechada. En este caso ustedes dicen, bueno, entonces aprovechemos los materiales y residuos plásticos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay unas leyes que están desincentivando el uso del plástico y entonces ustedes van a hacer una casa o van a hacer un tipo de aprovechamiento como lo presentan ahí en las posibles soluciones, y cuando no tengamos plástico, ¿qué pasa? O puede suceder, y se los digo con conocimiento de causa, hay una empresa en Barranquilla que está ubicada en el relleno sanitario que quiere utilizar el plástico así como ustedes, que hizo todo un análisis de los beneficios de aprovechar el plástico, los residuos orgánicos, los residuos no aprovechables para termovalorización y bueno, todo un proyecto. Y resulta que cuando arrancaron se dieron cuenta que la cantidad de plásticos que les llegaban no era la suficiente para alcanzar el punto de equilibrio después de haber hecho una inversión supremamente grande. Y entonces viene uno a mirar, venga, ¿y dónde está el problema? ¿Quién se está quedando con el plástico? Por ejemplo, ustedes no hablan de los recicladores de oficio, y aquí en Bogotá el tema de los recicladores de oficio es un problema bastante complejo. Si ustedes quieren tener plástico realmente para aprovechar, o se meten a escarbar los camiones de la basura, o establecen asociaciones con los recicladores. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Quién lo maneja? ¿Cuántas asociaciones hay? ¿Cuánto le pagan a uno por X cantidad de plástico? Aquí el tema es mucho más profundo que solamente pensar en aprovechar ese plástico. Y dentro del plástico incluso hasta está el icopor. Entonces también les pregunto, ¿yo van a aprovechar todo? Porque cuando yo leo la infografía siento como que solamente el PET en algunos puntos, pero es que tipos de plásticos hay muchísimos. Y entonces si ustedes están hablando de aprovecharlos todos, pues tienen que entender cuál es la problemática con cada uno de ellos y cómo van a garantizar, por ejemplo, que sí van a tener la cantidad de plástico que necesitan. Sí, no se está aprovechando, pero tampoco tenemos la seguridad de que todo se está yendo al relleno. Y, por ejemplo, con el tema del aprovechamiento, solo tienen semiaprovechamiento y reutilización.
y temas educativos en transformación. Pero realmente, ¿dónde está el problema del uso del plástico y del aparecer del plástico? ¿Ustedes lo que quieren realmente es que siga habiendo plástico pero que no se vaya el relleno? ¿O será hacer un desarrollo distinto para no contaminar? Y entonces ahí es donde considero que les hace falta también ese enfoque, ese análisis de sostenibilidad que se necesita para entender bien eso. ¿Dónde está el tema del RAS, por ejemplo? ¿Dónde están los compromisos de la alcaldía, de las agremiaciones, las posibilidades de financiamiento, el tema del Plan Nacional de los Negocios Verdes? Es decir, todavía, aunque la idea es interesante, creo que les falta mucho más por profundizar para llegar a que esas realmente sí sean sus posibles soluciones, porque yo pienso que por ahí no es todavía. Listo. Muchas gracias, muchachos. Siguiente equipo. Gracias. Sigue el equipo número 12. Vamos. Sí, para el 12. Sí, eso. ¿Listos todos los del 12? Muy bien, muchachos. Buenas tardes, buenas tardes. Veo 2. 3. 4. Eso. Muy bien. Listo. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 12, Transmilenio Un Mejor Futuro. Bueno, nuestro problema empieza con que la movilidad en Bogotá es un problema del diario vivir y para los usuarios del Transmilenio la experiencia de transporte se ve empobrecida por los altos tiempos de espera y la congestión de las estaciones más concurridas. Estas gráficas son tomadas de los resultados de la encuesta de movilidad para el año 2019, donde se ve la importancia que tiene Transmilenio, dado que constituye gran parte de los viajes realizados en la ciudad. Adicionalmente, se ve también el caso de la pésima recepción que tienen los usuarios ante este servicio. Los expertos sugieren que Transmilenio no es suficiente para cubrir la demanda y ante este preocupante panorama es necesaria la creación de nuevas estrategias que permitan a los habitantes de la ciudad movilizarse en un servicio de calidad para todos. Surge con esto la pregunta, ¿cómo hacer del sistema de Transmilenio un medio más ameno para la comunidad? Analizando los objetivos de desarrollo sostenible, llegamos a que al que nos corresponde es el objetivo número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Y más específicamente nos enfocamos en dos subítems de este, que es el 11.2, sistema de transporte asequible y sostenible, y el 11.6, minimizar el impacto ambiental de las ciudades. Siguiendo con antecedentes, nosotros decidimos tomar 3, uno internacional, uno nacional y otro local. Todos estos sistemas son de sistemas de bicicletas públicas. El primero es el Bicing, que es un sistema de bicicletas públicas de Barcelona. El segundo es Encicla, que forma parte del sistema de transporte del Valle de Aburrá. Y finalmente el Bicivoc, que fue una prueba piloto aquí en Bogotá para bicicletas públicas, que se realizó en el año 2011, pero que no pudo ser implementado. Con material adjunto contamos con las recomendaciones que se le hizo a este sistema. En cuanto a recomendaciones dadas por expertos, nos comentaron que este tipo de sistemas ha sido implementado alrededor de todo el mundo y para generar algo que sirva a nuestro caso tenemos que contar con las condiciones específicas y actuales y mirar también los planes futuros del sistema y comparar con los trabajos realizados anteriormente para llegar a una solución. Con respecto al contexto, nos enfocamos bueno, tomamos de guía fuentes como El Espectador y la revista de la universidad. Para el factor político, llegamos a que las medidas tomadas, dado la aparición del COVID-19, están generando turbulencias que están afectando al uso de dicho medio de transporte. Con factores económicos, vemos que con el paso del tiempo el sistema de Transmilenio va presentando varios problemas, los cuales se han ido intensificando y han desenfocado en la desaprobación de la comunidad, exigiendo una tarifa más baja. Con respecto a factores sociológicos, vemos que los atracos masivos en Transmilenio son demasiado comunes y esta es una de las causas de los bajos indicadores sobre satisfacción. Con factores tecnológicos, vemos que la empresa cuenta con distintas aplicaciones móviles que informan a los usuarios sobre las rutas. Factores ambientales, vemos que actualmente una gran cantidad de buses de Transmilenio han sido sustituidos por buses híbridos que no solo presentan menos ruido, sino que también menos emisiones frente a los buses de diésel. Y finalmente, los factores legales, según lo establece la ley, hay sanciones económicas para aquellos usuarios que incurran en comportamientos que afecten a los demás pasajeros o que atenten contra el sistema. Con respecto a los actores, nosotros identificamos 4. El primero son los usuarios, pues ellos son los que hacen parte del sistema y
son los que están sometidos a la mala calidad de este. El segundo actor es Transmilenio, que dentro de sus objetivos se encuentra la intermodalidad y la conectividad, y además cuenta con estructuras que nos pueden servir, como los cicloparqueaderos. El tercer actor es la Secretaría de Movilidad, dado que cuenta con proyectos de inversión que buscan alternativas ambientales que nos pueden también servir. Y por último tenemos a los proveedores de servicios similares, que dado a la actual crisis se encuentran en problemas económicos. Finalmente, con las posibles soluciones, tenemos que se plantean distintos estudios referentes al sistema de movilidad actual de la ciudad de Bogotá, con los cuales se podrán generar soluciones al problema de concurrencia de los usuarios y al uso de la bicicleta. Por un lado, se plantea un estudio con el cual se llega de manera óptima a implementar las bicicletas haciendo uso de los cicloparqueaderos que ya cuentan portales y algunas estaciones. También se plantea el uso de las ciclorrutas inauguradas el año pasado, también basándonos en estudios para poder poner más cicloparqueaderos. Por último, se plantea un plan de negocio detallado conforme a los estudios realizados, el cual pueda ser presentado a los actores involucrados como propuesta de implementación del sistema. Y finalmente tenemos la bibliografía. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo les quedó? 5 segundos. Bueno, muy bien, o sea, tienen un muy buen uso del tiempo en la infografía. Comprimieron la información de tal manera que entregaron lo necesario para poder entender un poco. Sin embargo, déjenme ver, por favor, la pregunta de nuevo. Listo, entonces dice, ¿cómo hacer del Transmilenio un medio más ameno para la comunidad? Es decir que, y no es una mentira, a toda la comunidad lo sentimos como que no es grato montar en Transmilenio, ¿no? Digamos que podríamos decir que puede ser un mal necesario, sin querer decir que está mal, pero efectivamente con lo que ustedes presentan, entonces pues hay que resolver un problema. Pero entonces, aquí viene una de las preguntas. ¿El problema es que la gente no se siente a gusto el Transmilenio? ¿O el problema, o tenemos otro tipo de problemas que desembocan en ese sentir? Porque es que en el Transmilenio, como les decíamos al grupo número 1 también, tenemos el tema de las emisiones, tenemos el tema del sobrecupo, tenemos el tema, ustedes mismos presentaban, hay una imagen con el patico que se mete allá en el Transmilenio sin pagar. Tenemos el problema de la percepción de inseguridad, y eso desemboca en el sentir que las personas no se sienten a gusto. Entonces, habría que mirar hacia atrás realmente cómo buscar resolver eso que causa que las personas no se sientan. Entonces ahí, por ejemplo, si el objetivo real es mejorar los servicios de transporte público, o solamente es el Transmilenio, o sea, ahí ya depende de ustedes, y entonces también depende del tema de contextualizar los otros. Por ejemplo, yo les pregunto si ustedes le echaron una mirada, y vuelvo otra vez al caso Medellín, al tema del metro. ¿Por qué la gente cuida tanto su metro? ¿Por qué la gente cuida tanto su tranvía? ¿Por qué teniendo el metro, no sé, como 20 o 30 años operando todavía parece como si estuviera nuevo? ¿Qué pasa con los buses BTR, que son los mismos de Bogotá, los mismos aquí, pero se ven más dañados los buses de Transmilenio? ¿O por qué, por ejemplo, en la última, lo que sucedió con la policía, quemamos 14 buses nuevos, y si por ejemplo en ciudades como Cali o Medellín también hubo protestas, pero no se metieron con los bucecitos, que también son nuevos? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿No será que atrás hay un problema cultural bastante complejo también? Entonces, creo que hay que ir un poco más allá. O sea, ¿el tema serán las personas? ¿Será que hay mucho más alrededor de eso? ¿Qué pasa con todo el contexto ambiental y legal? Y ustedes presentan además dentro de su infografía todo asociado a las bicicletas, como si quisieran ir hacia las bicicletas. Pero la solución realmente del problema de no sentirse a gusto en Transmilenio son las bicicletas. Yo pienso que no.
Yo pienso que es un problema más profundo que requiere un poco más de análisis para poder entender realmente el comportamiento de las personas en el uso del transporte masivo. Y lo que les sugiero es que lo comparen con otros transportes del mismo Colombia, incluso a nivel mundial. A ver qué es lo que pasa, a ver si es que somos solo los bogotanos, si es solo el Transmilenio o no. Entonces creo que todavía les falta profundizar un poco más, necesitan involucrar otros actores importantes, las mismas universidades, ustedes mismos, creo que deben mirar más antecedentes para poder responder, para poder darle solución a su problema, respondiendo esa pregunta que tienen ustedes ahí. Ok. Listo, profe. Listo. Gracias, profe Lina. Tengo que decir que exactamente los mismos comentarios que tiene la profe Lina, hacia ahí va mi comentario. Santiago, tú me vas a ayudar bajando la presentación. Entonces, primero, primero ahí yo te digo cuándo bajamos. Entonces, ojo con lo que vamos a trabajar. Dice que cómo hacer que el sistema de Transmilenio sea un medio más ameno para la comunidad. Pero ¿qué es ameno? ¿A qué se refieren con ameno? Más abajo ustedes lo definen como que no es ameno, la falta de amenicidad se debe a los embotellamientos y altos tiempos de espera. Entonces, ahí tengo una idea de qué se va a tratar este proyecto. Va a intentar eliminar esos embotellamientos y esos tiempos de espera. Me mandan una cifra, siga bajando, porfa. ¿Sí? Me mandan una cifra, siga bajando, siga bajando. Aquí hay unos ODS, siga bajando. Y finalmente, por ejemplo, llegamos a los antecedentes, donde rápidamente me hacen un cambio completamente de chip. Ah, no, estos estudiantes no quieren trabajar ni lo que ellos consideran que es ameno, ni el embotellamiento, ni el tiempo de espera, sino quieren hacer una propuesta de ciclas. En este momento no tiene nada que ver con el Transmilenio. Si hacia acá quiere ir el proyecto, si hacia aquí quiere ir el grupo, rápidamente podemos eliminar todo el tema de Transmilenio de nuestra problemática. Es algo que ustedes pueden hacer y enfocarse a algo más. Cambiemos la pregunta de investigación, ¿cómo hacer para que Bogotá esté más adecuada para las ciclas, que no sé, lo que quieran? Teniendo tantas ciclorrutas, ¿por qué no todos nos desplazamos así? Ustedes ya cambian la problemática y la pregunta de investigación. Incluso estos antecedentes son apoyados por expertos que ustedes consultaron. Seguimos bajando en la aplicación y miramos el contexto. ¿Qué esperamos en el contexto encontrar? Pues nos van a explicar exactamente de donde ustedes están hablando, en este caso que es Bogotá, cuáles son las condiciones que hay, cuáles son las políticas que hay, o sobre cómo implementar un sistema de ciclas, o sobre cómo hacer algo más ameno. ¿Cuáles son las políticas que hay al respecto en tanto el sistema de transporte como en Bogotá, me imagino? Entonces, hablan sobre unas políticas del COVID que no veo relación. ¿Cuáles son los factores económicos que están involucrados en esta problemática? Hablan sobre una noticia, ¿sí? Que Transmilenio tiene hartos problemas económicos y que la gente exige que sea más bajo el pasaje. Pero ¿eso qué tiene que ver con que sea menos o no? Sobre los factores sociales, hay inseguridad. La propuesta de cicla lo mejoraría, la propuesta de reducción de tiempo. ¿Cuáles son los factores tecnológicos? Transmilenio tiene muchas aplicaciones, esa más o menos, que puede hacer más óptimos los viajes. Ah, ok, ya hay algo tecnológico respecto a lo que a mí me habían vendido al principio. La multa también puede ser válida. Legalmente, ¿qué hay? Legalmente, ¿qué se encuentra? No, pues hay unas, no sé, estoy seguro si es legal o político, pero hay una política en la cual si alguien se porta mal, hay multa. ¿Qué tiene que ver el factor ecológico con que haya? ¿Qué tiene que ver el tiempo de embotellamiento y los tiempos de espera con que haya buses eléctricos? Y con más veras, si ustedes ya querían cambiar hacia el tipo de ciclas, ¿cómo se les ocurre escribirme eso del bus cuando tienen todo un universo de factores ambientales que pudieron haber incluido, si hacia allá iba la pregunta? Y para terminar, cuando vemos las soluciones, nuevamente invito a los que estamos escuchando, ahí los actores, en fin, las soluciones. Aunque estamos pendientes de la presentación. Ojo, quiero hacer más ameno el Transmilenio o quiero reducir los tiempos de embotellamiento, quiero hacer más bajo el tiempo de espera en el sistema. Solución, implementación de cicloparqueaderos. No tiene absolutamente nada que ver. Solución, implementación de ciclorrutas. No tiene nada que ver. Y una presentación de la iniciativa. Listo. Oh, listo. Ya se nos acabó el tiempo. Pero muchas Listo. gracias. Podemos seguir con el grupo 14, por favor.
Grupo 14, de la profe Gabriela Rieta. Bueno, muy buenas tardes para todos. La industria del cannabis en Colombia actualmente está dirigida exclusivamente a la obtención de productos medicinales, lo que implica que en los cultivos se desechen todas las partes de la planta que no corresponden a la inflorescencia, región de la que se extraen los componentes activos. Por esta razón, la pregunta principal que formulamos es: ¿de qué manera se pueden aprovechar los residuos vegetales del cultivo de cannabis en Colombia, ofreciendo, 1, una mejor relación costo-beneficio para los productores, y 2, generando posibles aplicaciones en otras industrias? Según Crini y otros autores, en el mundo históricamente las plantas del cannabis se han utilizado para obtener numerosas aplicaciones. De hecho, se estima que la planta de cannabis se pueden obtener hasta 25.000 productos. Ahora bien, autores como Calderón en Colombia desde el año 2003 han descrito el impacto positivo que tendría el cultivo de cannabis en Colombia si se implementara su uso en múltiples industrias. Actualmente en nuestro país existen 56 hectáreas de cannabis medicinal cultivadas que se concentran en departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Lamentablemente en Colombia la industria se ha limitado a la elaboración de productos medicinales que aprovechan únicamente las inflorescencias de las plantas, generando un porcentaje importante de residuos que corresponde alrededor del 93% de la biomasa total. Calculamos con datos mundiales que en Colombia se producen cerca de 1 tonelada de desechos por hectárea en cada ciclo de cultivo, lo que anualmente genera hasta 3.000 toneladas de desecho en todo el país. Este desecho se destina únicamente al compostaje, a pesar de que existen mejores alternativas tecnológicas. Una problemática asociada es que, a pesar de que es relativamente alta la generación de empleo por hectárea, se puede decir que es una industria intensiva en capital. Los pequeños y medianos productores difícilmente están en capacidad de responder a los altos estándares exigidos y a las inversiones requeridas. La industria de residuos de cannabis que proponemos sería sustancialmente diferente porque requeriría menores costos de producción y se implementaría a mayores escalas, lo que impulsaría un proceso de transformación industrial que puede convertirse en un instrumento eficaz de transformación social. Usando un análisis PESTEL se determinó que en el factor político se encontró que la industria del cannabis del país tiene un fuerte apoyo del gobierno nacional y de la Junta de Estupefacientes de la ONU, conocida como la JIFE. En el aspecto económico se identificó que la creciente industria se proyecta como una de las más prósperas hacia el futuro, presentando solo en el 2018 ganancias de 78 millones de dólares y se espera que se obtengan 256 millones de dólares cuando todas las licencias otorgadas empiecen a funcionar. Al estudiar el impacto en la sociedad de esta problemática, se identificó que las poblaciones quieren dejar atrás el conflicto armado asociado al narcotráfico y ven en el cannabis legal un cultivo con la capacidad de transformar las comunidades más afectadas por este problema. Es de resaltar, por ejemplo, que las licencias han acogido 4 plantaciones que están ubicadas en zonas de conflicto armado conocidas como SOMAC, lo que ofrece una alternativa productiva para zonas históricamente abandonadas, lo que se relaciona directamente con el ODS 8 de ofrecer trabajo digno para todos. En la parte tecnológica se resalta gran crecimiento de los instrumentos utilizados en la optimización del cultivo y cómo estos mismos instrumentos facilitan el uso de materias primas obtenidas del cannabis en diferentes industrias, generando así un mayor valor al producto final. En el aspecto ecológico se identificó que las industrias no siguen ningún estándar nacional que esté dirigido a la transformación que genere una producción más sustentable de acuerdo a lo establecido por el ODS 12 de producciones sostenibles. Por último, en el ámbito legal identificamos uno de los factores más limitantes en nuestro proyecto, ya que los decretos emitidos por el gobierno, como la Ley 1787 del 2016, rigen y controlan de manera muy enfática la producción y cosecha, pero no brindan un marco legal claro en lo concerniente a los desechos. Las soluciones que hemos planteado inicialmente están alineadas con los ODS 8 y 12 en la medida que brindan trabajo a poblaciones vulnerables, al tiempo que ofrecen sostenibilidad a la producción del cannabis. Basados en un análisis del mercado, consideramos que las opciones de aprovechamiento más viables desde la perspectiva económica se encuentran en el sector textil, en la producción de suplementos alimenticios y en la creación de material de reforzamiento polimérico, todas ellas orientadas a desarrollar una consultoría.
identificamos que la solución de esta problemática resulta de interés para los entes de control del gobierno, para las empresas asociadas al gremio del cultivo, para los pequeños productores y para la academia. Finalmente, para brindar más ideas a esta problemática, hemos estado en contacto con empresas productoras de cannabis medicinal en Colombia, como Ciencol, Avicana y empresas textiles como Equilandes. Finalmente, nos gustaría que ingresaran a la bibliografía que consultamos. Muchas gracias. Listo. Empiezo yo, Paula. ¿Quién era? Sí, yo. Listo. ¿Cuánto tiempo le sobró? 7 segundos. Eso, muy bien, chicos. Listo. Bueno, efectivamente, cuando mire la rúbrica, tengo que hacerles el comentario que hay algunas cifras que no se entienden solitas. Y el objetivo es que siempre se entiendan solitas. Por ejemplo, en ese mapa de Colombia, que a propósito, ¿es elaboración propia o ustedes lo sacaron de algún lado? ¿Todas esas imágenes y esos gráficos lo hicieron ustedes? ¿O los consultaron? Los hicimos nosotros. Ok, pues estos antecedentes, por ejemplo, yo supongo que los numeritos son el número de licencias que hay por departamento. Sí, señor. Listo, eso lo supongo, ¿sí? Luego, hay otra cifra que no, otra grafiquita acá que dice el enfoque del cannabis hoy en Colombia. Siembras no psicoactivas, 52%. O sea, ¿a qué se refiere el otro 48%? ¿Sí? Investigación y desarrollo, 45%. Esta es la distribución de que no me quedó muy claro cuando leí, ni siquiera en la presentación entendí bien a qué se refería eso. Uso de semillas para la siembra, 35%. Cultivo de plantas para cannabis psicoactivo, 83%. ¿Qué es eso? ¿Qué es 83%? ¿Sí? Ojo con ese tipo de cosas que me llamó mucho la atención porque es un tema supremamente interesante. A mí me gustó cómo están planteando la pregunta, ¿sí? Bueno, existe este mercado, existe esta posibilidad y no se está haciendo nada aparte de hacer abonos y quemas de estos residuos. Ahí tenemos una oportunidad que podemos investigar. Sin embargo, me parece que está chévere el planteamiento, muy interesante. Ahorita les hago un regaño de jalón de orejas muy fuerte que tengo que hacerles y me decepcionan un poquito en la solución porque la solución no solamente es decir textil, aplicaciones industriales, productos. ¿Ustedes qué van a hacer en TPI? Van a intentar mirar a ver si se puede hacer algo con estas plantas, hacer experimentación, mirar a ver si efectivamente se puede hacer textiles. Si ya están las respuestas de esto en el mercado académico, quiere decir que ¿por qué no se ha implementado entonces? El regaño más grande que tengo que hacerles es que, esculcando en la bibliografía, me di cuenta que ustedes han hecho reuniones con personas interesadas, han hecho meets, han hecho llamadas telefónicas, ¿cierto? Y ese es un trabajo que se perdió completamente aquí en la infografía. Ojo, porque aquí en la parte de actores, porque yo no llamamos a las personas con nombre y apellido propio, ¿sí? ¿Cuál es la relación de esa persona? Esa persona que dice en la bibliografía que ustedes hicieron una llamada de meet, ¿quién es? Cuando ustedes están generando este problema, no solamente háblenme de cifras que sacan de según información, sino hablamos con tal persona y él nos dice que pasa tal otra. Levemente creo que acá dice datos proporcionados por el jefe de operaciones de la empresa. Eso da mucho peso. Entonces, el regaño más grande que tengo que hacer es por no demostrar todo el trabajo que ustedes están haciendo detrás. Y fíjense que ya conociendo con esas personas el problema, pues mejora mucho. Sí, en la rúbrica tampoco les puedo decir que les está yendo muy bien en la calificación porque no hicieron caso juicioso a esa rúbrica, entonces pilas con eso. Pero el problema me parece muy interesante, lo voy a llamar así. Listo. Profelina. Bueno, a mí me parece también la elaboración de la infografía como tal, los datos que presentan pueden ser interesantes si de pronto les damos la interpretación correcta que necesitamos. Ese tema del cannabis es un tema bastante bueno. O sea, si uno tiene la posibilidad de sembrar cannabis en un futuro, yo pienso que es un negocio bastante productivo y lucrativo y que ya no estaría enmarcado pues ya no está enmarcado en la ilegalidad, ¿no? Porque lo que hay es que saber aprovechar esos recursos que tenemos de una manera que no se use para el mal, sino para el bien, y resulta que esta planta es una planta que medicinalmente es muy aprovechada, y ahí está parte del negocio, ¿no? Y ustedes están mostrando las posibles soluciones
otras partes importantes de hacia dónde debería ir el negocio del cannabis. Entonces, a mí realmente ese tema me parece muy apasionante, sobre todo porque es que si uno logra tener las semillas, porque es que ya después de que uno tenga las semillas ya puede sembrar las plantas y aprovecharlas. La otra cosa es la tecnología de siembra, ¿no? No es una planta que uno siembra en una materia y la ponga a crecer, es una planta que tiene una tecnología bastante interesante para que crezca. El tema de la iluminación, el tema de la unidad, de la humedad, el mismo tema del riego, o sea, hay varias cosas de cómo hacerlo para que el cultivo se dé de la manera correcta, cómo se sacan, bueno, en este momento no me acuerdo, pero son unos como los piecitos para sembrar otras plantas. Entonces ahí hay toda una tecnología alrededor, no es solo sembrar una mata cualquiera. Entonces ahí es muy importante buscar cerrar ese círculo, cuál es el impacto real ambiental, cuál es el problema, o sea, el problema es que exactamente, que estamos generando residuos de la siembra del cannabis y no se están aprovechando, o de pronto es mucho más allá hacia el desarrollo de la tecnología. Entonces, importante que ustedes profundicen un poco más. Yo siento que como que estuviesen diciendo que cuando la planta se le extrae lo que necesita, entonces ya la planta no sirve para nada y se generan residuos vegetales que hay que aprovecharlos de otra manera, pero de pronto no es necesario hacerlo así. O sea, si la planta sigue creciendo, si de una planta se puede sacar más de un aprovechamiento, si no hay necesidad de arrancarla, bueno, no sé, creo que hay que mirar un poco más hacia allá, porque el negocio puede ser muy rentable, o sea, tener estos tipos de cultivos puede ser muy, muy rentable, y no solamente para el uso medicinal, sino para mucho más. Entonces creo que hay que puntualizarlo mucho mejor. La cosa es bien apasionante. Chévere, interesante. Listo, perfecto, muchas gracias. Continuamos con el equipo número 18, por favor. Bueno, buenas tardes. Somos el grupo 18. Actualmente en la región Montes de María, miles de bultos de ñame se están perdiendo a causa de la sobreproducción en esta región, los cuales no tienen un destino como producto final de valor agregado. Su único destino es como producto alimenticio. Por lo tanto, la pregunta que resume el problema es cómo darle valor agregado al ñame. En primer lugar, tenemos los antecedentes del problema, los cuales los separamos también como palabras clave. Primero se tiene el ñame, el cual se ha utilizado en la región Caribe solo como producto alimenticio. Se registró una producción promedio de casi 280.000 toneladas en el año 2010, representando el 92.8% del total nacional. Sin embargo, en los últimos 4 años se ha registrado una sobreproducción de alrededor de 7.500 toneladas en la región. Esta sobreproducción ha traído un gran impacto social, ya que alrededor de 30.000 familias dependen de la producción del tubérculo. Y por tanto, les ha tocado publicar videos en YouTube para promocionar su producto y que no se pierda. Otro de los antecedentes que se tiene es por parte del Ministerio de Agricultura, que ha venido atendiendo las dificultades de los productores de ñame y proponiendo soluciones a corto y largo plazo. Ahora, dentro de la región Caribe se encuentra Montes de María, la cual es la región que se ha visto mayormente afectada por la sobreproducción, debido a que representa el 40% de la producción nacional. Y por último, se tienen los productores de Montes de María, que carecen de la capacidad tecnológica para transformar el producto, lo que lleva a que apenas el 30% tenga la calidad para ser exportado. Bueno, en segundo lugar, contextualizaremos la problemática planteada por medio de la matriz PESTAL. Bueno, en el contexto político y legal es necesario generar y estimular proyectos que ayuden a mejorar el comercio exterior. Por eso todos los lotes que contengan este cultivo deben estar registrados en el ICA, ya que a través de las buenas prácticas agrícolas y el apoyo del gobierno nacional se hará el reconocimiento que se busca.
En cuanto al contexto económico, es necesario atacar nuevos mercados, por ejemplo, el norteamericano y el asiático. A través de la ayuda del Ministerio de Agricultura se podrá ayudar al pequeño productor a la correcta comercialización de su producto, ofreciendo estabilidad en los precios del mismo. En el ámbito social, la presencia de grupos armados y la falta de información acerca de este producto en las distintas regiones del país hacen que la oferta del ñame sea demasiado alta respecto a la demanda presentada. En cuarta instancia tenemos el ámbito tecnológico, la cual, debido a la limitada conexión a Internet y el desconocimiento por parte de los campesinos sobre el manejo de las TIC, han impedido que se den a conocer todos los usos de este producto, que hasta hoy día es conocido solo como producto alimenticio. Y por último, en el contexto ambiental, como cualquier actividad agrícola, el cultivo de ñame causa daños al medio ambiente. Es por eso que la ayuda de un experto en la materia es necesaria, además de la implementación de guías técnicas para la conservación de los suelos, las fuentes hídricas y el ecosistema como tal. Bueno, en cuanto al tercer lugar, se presentan los actores que se tienen en nuestra problemática. Primeramente se tienen los productores, los cuales son los principales en este proyecto porque son los directos afectados y encargados de la producción del ñame. Alrededor de estos productores se tienen entidades como la ANDI, que reúne a los principales actores públicos y privados del sector agroindustrial por medio de un espacio de reflexión. El ICA, que por medio de sus contribuciones ayuda a prevenir la introducción de enfermedades y plagas que puedan afectar el cultivo del ñame. El UPRA, que orienta la política de gestión del territorio para usos agropecuarios. Y por último, Granabastos, que estandariza los procesos para garantizar eficiencia y desempeño, ofreciendo servicios con los estándares de calidad interpuestos por la UPRA y asegurando buenas prácticas medioambientales y mejora continua. Dentro de nuestros expertos tenemos al director de la UPRA, Félix Fonseca Pino, y a 13 docentes de la Facultad de Ingeniería, Alexis Gabriel Ochoa, Andrés Icar Correa y Fabio Enrique Fajardo Tolosa. Finalmente, pues, en cuanto a las soluciones, entonces planteamos 4 alternativas. La primera es la absorbente de níquel, que esencialmente aprovecha la cáscara de ñame como absorbente en fuentes hídricas de consumo humano. Las ODS a las que contribuye sería el agua limpia y la acción por el clima. Como segunda alternativa tenemos el bioplástico, el cual consiste en la obtención del ácido láctico a partir de la fermentación del almidón de ñame. Luego ese ácido láctico se polimeriza y se convierte en ácido poliláctico, el cual puede utilizarse para el desarrollo de estos plásticos. La OCE a la que contribuye sería la acción por el clima. La tercera alternativa es los anticonceptivos, los cuales mediante el ñame se generan unos principios activos como los saponáceos y las diosgeninas, los cuales son los principios más importantes para la producción de estos productos. La OCE a la que contribuiría sería la salud y bienestar. Y por último tenemos la harina de ñame, la cual pues, se puede usar como un ingrediente panadero económico y aceptable para el consumidor, a partir del mismo proceso de cocción moliendo y tamizado, es comparable con la harina de trigo, obteniendo contenidos de humedad y proteínas que están un poco por debajo de la harina de trigo. Sin embargo, condiciones como pH y acidez no presentan diferencias. Ya termino, gracias. Ahora sí, profe Lina. Siempre se me olvida. ¿Cómo darle valor agregado al ñame? Ay, qué cosa tan interesante el ñame. Como ustedes lo presentan, hay múltiples opciones de aprovechamiento del ñame, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que me surge a mí con respecto al ñame es, ¿en qué otros países del mundo se siembra ñame y se aprovecha el ñame? Es para que me respondan. ¿Quién me responde para que no se nos vayan los 4 minutos esperando? Juan Nicolás, Shannon, Mateo, ¿quién? ¿Sí me están escuchando, chicos? Bueno, entonces, pues, ¿aló? parece que... Hola. Sí, profe, te escuchamos. Espera. Ya. Nosotros habíamos investigado y habíamos visto que en el continente asiático también se producía harto. Sin embargo, digamos que de todos habíamos visto que Colombia era el 4º productor, pero en este momento no recuerdo cuáles eran los 3 primeros. Ok, o sea que el ñame no es solo de Colombia, entonces ahí viene mi pregunta. Bueno, y si hay otros países
que también lo tienen. ¿Qué han hecho ellos con ese ñame? O sea, ustedes presentan unas posibles soluciones a la problemática, pero por ejemplo, en Colombia, el ñame no será de incentivar una política que se pueda asociar para buscar el desarrollo de esta planta. ¿Cómo estamos con los precios de venta? ¿Cuál es la representatividad que tiene en el mercado nacional? ¿Cuántas personas se benefician de esto? ¿Dónde está la participación en el PIB? ¿Por qué no se ve dentro de toda esa parte de la parte agrícola? ¿Por qué el ñame no se ve? Si hay tanta solución a la transformación, ¿por qué en Colombia no se hacen negocios? ¿Por qué no se logra impulsar el negocio? ¿Dónde está la parte política, los decretos y las leyes que podrían impulsarlo? El tema tecnológico, ¿será que realmente aquí el tema será proponer algún producto, algún biopolímero, alguna harina, o será mirar hacia atrás el tema del cultivo, el tema de la venta del producto, el tema de los intermediarios, el tema de darle valor agregado y transformación? Entonces yo creo que hay que profundizar un poco más, ir hacia sus antecedentes a nivel mundial, ver qué se hace con eso realmente y cuánto representa a nivel mundial, para también buscar nosotros soluciones aquí al interior. Entonces, pues ese es como el resumen de lo que yo veo ahí. Profe Héctor. Gracias, profe Lina. Siempre su merced, no dejándome sin poder comentar nada. Exactamente los mismos comentarios que tiene la profe Lina. Tengo que confesar que a mí me llama la atención la pregunta, porque la pregunta es muy curiosa. ¿Cómo le puedo dar valor agregado al ñame? ¿Sí? Desde ahí ya me empiezo a imaginar a ustedes que me van a empezar a explicar la situación, por qué no se ha podido, cuáles son los ejercicios que se han hecho en el pasado, lanzar un paralelo. Ojo que aquí hay otros países que ya hicieron esto y acá no. Y podemos hacer una modificación, podemos plantear algo, podemos modificar o hacer coherente con el contexto. La problemática, ustedes dicen que hay una baja capacidad tecnológica para transformar el producto. Listo, entonces vamos a encargarnos a solucionar este problema de la baja capacidad tecnológica. ¿Qué es una baja capacidad tecnológica? Que no se tiene la plata, o que las personas no saben manejar maquinaria, o que no existen procesos, que hay que inventarse algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empiezo a mirar a propósito, chicos, pregunta, ¿ustedes estuvieron en contacto con la comunidad? ¿Hablaron con alguien de la comunidad, de los productores de ñame? No, profe, no, señor. Bueno, sería muy interesante hablar con ellos, porque finalmente cuando yo estoy todo entusiasmado de qué vamos a proponer aquí con el MAINE, qué interesante, las soluciones que ustedes me dan son tal vez antecedentes. ¿Sí? Listo, decimos que podemos hacer un bioplástico, podemos hacer anticonceptivos, podemos hacer harina de ñame y podemos hacer una absorbente de níquel. Pero ojo, que si hago una rápida mirada en el contexto que ustedes están manejando y miro los perfiles económicos, de una vez ustedes me dicen que hay una falta de incentivo. Entonces, ninguna de estas soluciones puede ser posible porque todas requieren un incentivo económico fuerte, un músculo financiero grande. Entonces, de una vez, teniendo en cuenta las condiciones en las que estamos trabajando, pues se caerían todas nuestras soluciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Será que hay tecnologías de bajo costo que podemos implementar? ¿Será que podemos hacer una transformación del ñame muy interesante que nosotros, solamente los ingenieros, les podemos dar esas vistas allá a los dueños del problema? Hablemos con las personas, tal vez nos demos cuenta que hay posibilidades, pero hay unos problemas muy específicos en todo este proceso de ñame en el que nos podemos encargar de hacer la solución. O el problema se sale de nuestras manos porque requiere políticas públicas o requiere ejercicios de promoción y ya no hay aquí tareas específicas para ingenieros. Entonces pasemos a la siguiente escala de este universo de muchos problemas que se encuentran. ¿Listo? Otra cosa es que ustedes también nos dicen hay un problema de oferta y demanda. ¿Por qué hay un problema de oferta y demanda? ¿Cuánto vale el ñame? ¿Cómo se está vendiendo el kilo? ¿Lo están vendiendo muy caro? ¿Lo están vendiendo muy costoso? ¿Será que una solución que nosotros proponemos puede ser un riesgo, como cuando el gobierno incentivó el cultivo de palma de aceite, creo que es, para generar biodiesel? Y entonces dejó al pueblo con hambre. Algo así se podría proponer, o podemos caer en ese error. Hubiese sido muy interesante que este proyecto
en esta exposición nos hubiera hablado de cómo darle valor agregado al ñame y cuál es la problemática o por qué ocurre el hecho de que haya una baja capacidad tecnológica para transformar el producto. ¿Listos? Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, profe. Y nuestro último grupo, ¿cierto? Sí, señor. Ya vamos a nuestro último grupo, el número 29. Listo, el profe Fernay. Petit. ¿Qué pasa con Petit? Ah, por ahí está. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Brian? Brian. Bien, bien. Bueno. Brian, César, Juan Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, nosotros somos el grupo 29 y partimos de la pregunta de cómo diversificar la producción de la empresa Petit a partir de la mejora tecnológica del proceso de comprensión del plástico reciclado para que se tenga la capacidad de producir piezas de mayor tamaño de las que se vienen produciendo y tener una mayor competencia en el mercado. Los antecedentes iniciaríamos con una visión global donde ya en el mundo existen un sinnúmero de empresas dedicadas al procesamiento de plástico basados en economía circular. Una de estas empresas Plastic que ha generado y publicado pues, un conjunto de máquinas, técnicas y estrategias para abordar los desechos plásticos. Allí trabajan diseñadores, ingenieros, desarrolladores y voluntarios, y se estima que alrededor del mundo pues, más de 1000 empresas y organizaciones trabajan con estos recursos. Colombia pues no se queda atrás, ya actualmente en Bogotá más de 200 empresas realizan estos procesos de reciclado de desechos plásticos para convertirlos en productos finales o materia prima. Finalmente, están unos comentarios de empresarios y un profesor de los Andes que menciona pues, lo favorable que está haciendo el desarrollo de esta industria. En cuanto al contexto, en la primera parte está el factor político y con el decreto 1713, donde el Ministerio de Ambiente, en su artículo primero, menciona que debe hacerse aprovechamiento a través de un manejo integral de los residuos plásticos. En cuanto al factor económico, el aprovechamiento tanto de la reutilización como del tratamiento podría generar un lucro o reducciones de gastos para el manejo de los residuos plásticos. En cuanto al factor tecnológico, principalmente pues, se podría pensar en las tecnologías desarrolladas para el aprovechamiento energético de los residuos, creando un sistema completo desde la recolección hasta la entrega. En cuanto al factor social, una correcta expedición de los residuos permite pues, mejoras paisajísticas, ya que estos residuos pueden generar impactos negativos en el ambiente si no se tratan bien. En cuanto al factor ambiental, el decreto 2811 de 1974, donde menciona que los malos manejos de los residuos pueden provocar problemas ambientales. En principio, el más notable es el que repercute directamente sobre los espacios públicos. Y finalmente, el factor legal, donde se menciona en este apartado lo concerniente a las oportunidades y proyectos para el desarrollo el desarrollo por los que se dictan disposiciones para la innovación. ¿Actores? Bueno, después de analizar el contexto se encontraron los siguientes actores. Secretaría y Ministerio de Medio Ambiente, ellos tienen la capacidad de incentivar y potenciar la cultura del reciclaje en la industria y la comunidad, además de regular la calidad de plástico reciclado y los precios de compra y venta. Empresas de competencia, a nivel Bogotá ya existen más de 200 dedicadas al tratamiento de plástico post-consumo, pero aún no se recicla ni el 25% del plástico en la ciudad. Empresas de alianza, recolectoras y proveedoras de plástico listos para reciclar, las cuales gestionan, compran y recuperan residuos aprovechables. Expertos cuyo perfil es enfocado en los procesos de manufactura y tratamiento de plásticos. FOMIPYME, que es el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico, quien proporciona incentivos a programas, proyectos y actividades de desarrollo tecnológico. Además, la población colombiana, donde el mercado objetivo no tiene discriminación, ya que los productos hechos a partir del plástico reciclado no tienen límites. El problema como tal es esencialmente la baja producción en el proceso de compresión de plástico, lo que limita el tratamiento de mayores cargas, teniendo en cuenta que una persona produce cerca de 31 kilogramos de plástico al año, los retos son grandes. Se tienen varios enfoques para la solución de los diferentes problemas. Uno de ellos es que las máquinas actuales no pueden trabajar con volúmenes grandes de material. Además, la falta de automatización significa mucho más tiempo en el desarrollo de piezas. Las soluciones entonces se enfocan en el desarrollo de la economía circular, requiriendo expertos en el tema que ayuden a la solución en campos como línea de producción, innovación, maquinaria, materiales, fabricación digital, manejo de residuos, entre otros.
Proponemos dos posibles soluciones. Una, mejorar las máquinas actuales y dos, sustituir las máquinas actuales. Para la primera opción pretendemos emplear controladores PID para conocer temperatura y enviar órdenes a los diferentes sistemas térmicos, utilizar calentadores de banda para aumentar la temperatura en las diferentes tuberías, colocar indicadores LED en los interruptores de encendido, instalar relés de estado sólido que se active con las señales del PID, además de disponer de termopares digitales. Para la segunda opción de producción, la producción será capaz de producir más con menos recursos. Si se opta por una nueva compresora, tendremos tamaños de placas de 1 metro cuadrado, que ésta transfiere calor por conducción. Esto hace que el proceso sea más rápido y eficiente. Calienta y prensa placas simultáneamente, además de operar con una sola persona. En cuanto a una nueva inyectora, podremos tener que gracias a los fusilos de inyección mecánica se acelera la inyección, una unidad de control donde se observa presión y velocidad de inyección, un cierre totalmente hidráulico que permite inyectar de mejor manera el molde, además de una mayor cantidad de canales por los cuales circula agua que permite que el molde se enfríe a una alta velocidad. Eso es todo lo que tenemos. Muchas gracias por su tiempo. Listo. Muchas gracias, muchachos. ¿Cuánto tiempo les sobró? La sobre aproximadamente 30 segundos, profe. Ok. Bueno. Creo que un ejercicio muy interesante que ustedes pueden hacer en adelante es siempre poner de primeras el problema. ¿Listo? Cuando ustedes ponen el problema de primeras, sí, lanzan la pregunta de investigación, nos cuentan esa situación, problema en la que ustedes están manejando, que es en este caso algo muy específico, empieza a tener coherencia el resto de los factores. Fíjense que entre los antecedentes ustedes no van a buscar antecedentes tan generales, sino que se ha hecho efectivamente para la construcción o para solucionar este problema tan específico que es hacer un horno o hacer una maquinaria para generar piezas más grandes, ¿sí? Y ya los antecedentes están completamente rodeados en ejercicios, por ejemplo, de economía circular, que han sido exitosos en esa área. Del mismo modo, el contexto, efectivamente, uno siempre empieza desde un contexto general, grandote, pero la tarea para todos en TPI en estas semanas ha sido irse escalando hasta un contexto más específico. Hubiese sido muy interesante que nos contaran la empresa económicamente qué capacidades tiene, políticamente cuáles son sus políticas de ventas, si esto funciona. Es una empresa que está reciclando plásticos, pero tiene políticas, por ejemplo, de ayudar a ciertas poblaciones específicas. ¿Qué factores tecnológicos, qué cuenta la empresa para poder ustedes generar una solución? ¿Cuáles son los aspectos sociales y culturales de la población respecto a lo que ustedes ven que está vendiendo? Hubiese sido muy interesante que efectivamente mantienen el contexto general, pero nos dan una muestra de dónde están trabajando ustedes. De la misma manera, pues el apartado de actores está un poquito general. Y por último, quería hacerles como una pregunta muy interesante para que realmente tengo esta cuestión, es ¿por qué no se compran elementos? Estos hornos, ¿por qué hay que hacer la inversión de 5 ingenieros tal vez? De la Universidad Nacional, la mejor universidad del país, durante 4 meses, que hay que sumarle eso al costo de lo que ustedes tienen que entregar, que vale la pena para crear estos dispositivos y no solamente decir, pues compre estos hornos, por ejemplo. ¿Qué los hace especial que requiera una implementación de este tipo tan sofisticada y tan específica? Bueno, pues básicamente la persona, el externo, nos comenta que pues para la maquinaria grande, pues él no sabe bien, digamos que no sabe bien cómo construirla. Digamos que son una de las últimas máquinas que, digamos, en precios plásticos están trabajando y han sacado. Entonces, digamos que él ya cuenta con algunas máquinas, pero esta, la que él quiere, es una de las que él quiere, no cuenta con planos, no cuenta cómo se hace, no cuenta, digamos, bien con la información de cómo funciona. Entonces, digamos que es un tema más que pues, nosotros tenemos que hacer, de investigar cómo funciona esta máquina y cómo pues, podemos proveerle, digamos, los planos o la información necesaria para que él pueda iniciar con esta nueva máquina. Rápidamente, antes de que se me acabe el tiempo, ¿cuál es el componente social que ustedes van a manejar?
obligatorio y requerido para TPI. Nuevamente, y última pregunta para que la piensen, si no, no se responde en este momento, ¿por qué no comprar esta maquinaria? Y sí, diseñar y hacer planos y todo eso. ¿Cuánto tiempo me queda, Paula? Al profesor le quedan 50 segundos. 50 segundos para que me respondan ambas cosas rápido. 40. Bueno, pues yo creo que el aspecto social viene siendo como toda la ayuda y todo el reciclaje de plástico, todo lo que viene detrás de todo este proceso, ya que pues ampliar la maquinaria y la producción pues va a permitir procesar una mayor cantidad de residuos. Y la segunda parte, no podría decirle con exactitud, ya es un aspecto que el externo nos comenta, que pues, se cuenta con este y varios otros problemas. Nosotros decidimos enfocarnos en este, pero pues son muchos temas similares de cuanto a la maquinaria y la organización en la producción que tiene ahorita, pero no sé, no sé. Gracias. Profe Lina. Bueno, de manera rápida, ustedes tienen al informante de primera mano, porque están trabajando como consultores en una empresa, entonces realmente ahí el tema de la problemática de Petit. ¿Cuál es el problema de Petit? ¿Por qué él quiere cambiar las máquinas o hacer unas nuevas máquinas? Él tiene ahí una asociación, no sé si ustedes realmente hablaron con él, pero él trabaja con una empresa muy similar a Enca, no es Enca de Colombia, pero es que su idea surge a partir de lo que hace en su otro trabajo que tiene, y creo que pueden manejar una asociación ahí. Entonces, yo no sé si realmente ustedes hablaron lo suficiente con ese actor, que es el actor más importante, y no lo tienen en los actores, además. O sea, es su cliente externo, y ese es quien tiene el conocimiento y no lo ponen por ningún lado, pero básicamente creo que tienen que contextualizar mucho mejor con él, ¿no? O sea, aquí el tema del uso del plástico y el reuso del plástico, sí es importante, es una problemática externa, pero a nivel de la compañía el problema es distinto, ¿no? Y entonces eso es lo que tienen que ustedes plasmar ahí. Cuando llegan a la construcción de la solución, uno dice, sí, claro, es que el problema está en que necesita tener una máquina que haga el aprovechamiento y bajo qué condiciones. El tema de la velocidad, la parte térmica, las presiones, o sea, ¿por qué una prensa como ustedes la están mostrando? O sea, porque básicamente casi que muestran como si ya hubiesen resuelto el problema, y entonces, ¿qué van a hacer el resto del semestre que queda si ya saben que es ese, ¿no? Y aparte de todo, Petit tiene la plata, ¿cuál es el músculo financiero que tiene? Entonces, creo que vale la pena que involucren más creo que se llama Jorge, que involucren más a Jorge con el tema para que no sea como esta es la solución y venga a ver, sino lo que dice el profe Héctor, a ver, metámosle el tema y realmente qué es lo que quiere Jorge que la Universidad Nacional haga por él. Y cómo ustedes también pueden lucrarse de eso, porque yo creo que es una oportunidad. Creo que Jorge tiene la suficiente plata para meterle a eso. Y en la asociación con la otra empresa, creo que la cosa podría ser bien interesante. Listo. Bueno, muchas gracias, profesores. Ya les brindo el espacio para que puedan dar la calificación correspondiente. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Sí. Pero que los estudiantes nos esperen, ¿cierto? O sea, nos vamos y venimos acá. Sí, señor. Sí. Por favor. Listo, ya venimos, apreciados estudiantes.
Les recuerdo que antes de que termine la clase los profesores vuelven con las notas, así que por favor no se vayan de este link. Listo, estaba sin micrófono yo. Bueno, no sé, profe Lina, si quiere dar unos comentarios generales, si decimos notas. Entonces, antes de dar las notas, a nivel general, la construcción de la infografía, como su presentación fue bastante buena, o sea, todos están en el cuarto nivel de la rúbrica, para esos dos valoraciones dentro de ella. ¿Qué dificultades creo que vimos que tienen todos? Y es ese tema de enlazar esa pregunta de investigación o la pregunta esencial con el problema. Creo que tienen absolutamente todos dificultades con realmente presentar el problema como es y contextualizarlo de la manera correcta. Entonces, a raíz de eso, y de pronto dejan algunos actores o olvidan los expertos, también eso hace pues que las notas sean como se las vamos a presentar en este momento. No sé, profe Héctor, si antes de decirles las notas que tú se las vas a decir, entonces quieres decir algo más aparte de lo que acabo de decirles. Sí, efectivamente, ninguno de los proyectos que vi puedo decir que no tiene pertinencia o no es un tema interesante o tal vez no vale la pena trabajar en ello, en ninguno. En todos son temas muy interesantes, han llegado a ustedes a unos avances muy chéveres en cada uno de los temas, pero creo que falta ese hilaje de coger toda esa problemática general y darnos realmente cuenta hacia dónde queremos ir y que todo lo que trabajemos tenga coherencia con eso. Entonces, como un paso más hace falta para llegar exactamente a ese problema que queremos manejar. Listo, digo las notas. Entonces, el grupo número 5, este es el promedio entre calificación entre la profe Lina y mío, tiene 3.5, perdón. El grupo número 6 tiene 3, el grupo número 7 tiene 3.1, el grupo número 8 tiene 3.4, el grupo número 12 tiene 3.09, el grupo 14 tiene 3.6, el grupo 18 tiene 3.7 y el grupo 29 tiene 3.4. ¿Listos, muchachos? Recordando que nuevamente estas notas son enviadas a su profesor con algunas anotaciones, a su profesor mentor, y él hará las verificaciones con ustedes necesarias respecto a la nota.